Ahora sí. Bien, unidad 2. Una unidad muy tomada. Si alguien rindió Nutri, probablemente le hayan tomado esta unidad. Si es una unidad, ya les digo, muy tomada, porque en base a esta unidad nosotros podemos terminar hablando de cualquier tema de nutrición. Así que, si les parece bien, arrancamos con esta. Quédense tranquilos, igual que todo lo que son nutrientes, macronutrientes, micronutrientes y demás. No es que lo vamos a dejar afuera porque pertenecen a contenido de la UP1, sino que también lo vamos a ir charlando a medida de que vayamos desglosando lo que son eh, las distintas unidades. ¿Alguien se anima a leer la unidad y a decir brevemente, si quiere, por dónde la encararía o qué es lo que diría en base a esta unidad? Si alguien se anima. Más que nada para que ustedes vayan practicando lo que es la oratoria y demás. Bien. Si nadie se anima, arrancamos nosotros, así ya después para la próxima, si alguien tiene ganas, lo pueden hacer. Unidad 2 dice que Mauricio, de 4 años, intenta darle de comer una galletita a su hermanita Micaela de una semana de vida. No entiende por qué su mamá lo detiene y le dice que Micaela todavía no puede comer galletitas. Bien, antes de arrancar, siempre me gusta recalcar a mí que, tanto como lo hicieron en crecimiento, lo van a hacer en Nutri, en las distintas áreas de acá en adelante, el abordaje que nosotros hacemos en la facultad es tener la perspectiva del ser humano como un ser biopsicosocial, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos estudiar al cuerpo humano desde el campo biológico porque nos estarían faltando dos ejes importantes, ¿sí? El psicológico y el social. Entonces, nosotros acá, ustedes dirán, bueno, pero ¿dónde meto el eje psicológico, por ejemplo? Bueno, podemos llevarlo por el lado de Mauricio, por ejemplo, ¿no? Mauricio tiene 4 años, ¿sí? Y nosotros podemos arrancar diciendo que se encuentra en cierto estadio, ¿sí? Que había un señor, Piaget, que hablaba de que había ciertos estadios del desarrollo cognitivo y que había una etapa en específico, que es justamente la que se encuentra Mauricio, que menciona que hay una característica muy importante, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes en qué etapa del desarrollo cognitivo se encuentra Mauricio? Preoperacional. Bien, la preoperacional. Y nosotros sabemos que la etapa preoperacional, hay una cosa que la caracteriza que está muy bueno para decirlo en el final, porque nos termina explicando un poco el eje de la unidad, que es la curiosidad. ¿Sí? Entonces, el hecho de que Mauricio diga que no entiende, ¿sí? Porque imagínense un nene de 4 años diciéndole a su hermana que come una galletita, ¿sí? ¿Qué pasa? Mauricio nunca va a entender o va a querer seguir insistiendo en querer darle la galletita a su hermana porque es curioso, ¿sí? Porque quiere saber, quiere explorar, quiere averiguar, ¿sí? Entonces, no entiende por qué su madre lo detiene y le dice que no. Eso por un lado. Ahora, nosotros sabemos que Micaela tiene una semana de vida. Dentro de lo que es el desarrollo cognitivo, ¿sí? ¿En qué estadio de Piaget podríamos ubicarla, Micaela? Motriz. Bien, el sensorio motriz, perfecto, que es el primero, que va desde los 0 hasta los 2 años de vida. De ahí en adelante, hasta los 6 más o menos, tenemos el preoperacional, que es en el que se encuentra Mauricio, ¿sí? Entonces, ya entendemos el por qué Mauricio insiste con darle de comer la galletita a su hermana, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere saber si él puede comer galletita, ¿por qué su hermana no? No entiende, quiere averiguar y por eso no entiende por qué su madre lo detiene. Ahora, ya hablando un poco de lo que es el campo, la parte psicológica, ¿sí? Por así decirlo, nosotros podemos pasar a lo biológico de por qué Micaela no puede comer una galletita. ¿Qué impedimentos tiene su cuerpo? ¿Qué es lo que no le permite comer esa galletita? Y ahí es donde yo me pregunto, bueno, ¿cómo está formada una galletita? ¿Sí? Sabemos que una galletita que se hace con harina, con huevo, manteca, ¿sí? Lleva un montón de productos, de alimentos, y esos alimentos sabemos que a su vez contienen ¿qué?
¿Qué contienen los alimentos que a nosotros nos permiten, nos brindan fuente de energía? Nutrientes. Bien, va a tener nutrientes, tanto macronutrientes como micronutrientes, ¿sí? Macronutrientes, vamos a encontrar 3, ¿sí? ¿Cuáles eran esos macronutrientes? Proteínas, hidratos de carbono, lípidos. Bien, teníamos proteínas, teníamos hidratos de carbono y teníamos lípidos o grasas, perfecto. Ahora, sabemos que la galletita va a tener a los 3 o va a tener o va a haber alguno que no participa. Porque dijimos, si tiene harina, y va a tener hidratos de carbono, ¿sí? Si tiene huevo, va a tener proteína. Si tiene manteca, va a tener grasas. Entonces nosotros acá ya tenemos a los 3 macronutrientes dentro de la galletita. Y si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿me podrían mencionar algún micronutriente que tenga esta galletita? ¿Cuál se les ocurre? Y si tiene leche, por ejemplo, puede tener calcio. Bien, perfecto. Muy bien esa vista. Además, recuerden que en Argentina hay una ley que dice que la harina de trigo tiene que estar enriquecida con vitamina B9. ¿Se acuerdan cuál es esa vitamina B9? ¿Cómo era el otro nombre? El ácido fólico. Bien, perfecto. Entonces ahí ya nombraron 2 micronutrientes, tanto minerales como vitaminas. ¿Sí? Mencionaron al calcio y mencionaron, ya saben que pueden mencionar a la B9, que por ley en Argentina la harina de trigo está enriquecida con ácido fólico o vitamina B9. Entonces ya conocemos, ¿sí?, un poco lo que es los nutrientes que componen a los alimentos que forman a la galletita. A los productos, mejor dicho, porque uno no se come una cucharada de harina así porque sí, pero se entiende para el lado que lo quiero llevar. Bien. Ahora, ¿qué pasa con Micaela que no tiene la capacidad de poder digerir primero, obviamente, nosotros sabemos que vamos a tener distintos tipos de digestión, ¿sí? La primera de todas, ¿cuál es? ¿Cómo inicia la digestión? ¿Cómo iniciamos nosotros la digestión? Con la amilasa salival. Bien, antes de la amilasa salival, recuerden que nosotros iniciamos una digestión ¿de qué tipo? Porque la de la amilasa salival sería una digestión de tipo química, ¿sí? Sería Con la motora. formación del bolo alimenticio. Bien, la formación, exacto, la formación del bolo alimenticio. Y para formar el bolo alimenticio, ¿qué tenemos que hacer? La masticación. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a tener, dijimos, 2 tipos de digestión. Una química, que es gracias a las distintas enzimas de nuestro cuerpo y a las distintas secreciones, ¿sí? Y la otra es una digestión de tipo mecánica, ¿sí? Nosotros sabemos que esta digestión mecánica inicia en la cavidad oral gracias a lo que son los movimientos masticatorios de los músculos masticatorios, que recuerden, nunca se olviden, temporal y macetero, ¿sí? Son los 2 principales. Si bien tenemos a los pterigoideos, que participan de los movimientos del ATM, el temporal y el macetero, sus inserciones hay que conocerlas, porque son preguntas de examen. Ya lo vamos a ver bien igual. Recuerden que Micaela, en este caso, primero, no va a tener lo que son sus músculos masticadores desarrollados, ¿sí? Porque los músculos masticadores se terminan de desarrollar de 100 a por completo a lo que son los 16 años de vida, ¿sí? Además, teniendo una semana de vida, ¿vamos a encontrar piezas dentarias en Micaela? No va a tener piezas dentarias, ¿sí? Está la casualidad y puede haber que algunos recién nacidos ya nazcan con los incisivos de abajo, pero bueno, es muy poco probable y además no van a cumplir con la función que deberían cumplir. Y además lo más importante, ¿qué va a tener Micaela que no le va a permitir generar esa masticación? Los reflejos arcaicos. Perfecto, los reflejos arcaicos. ¿Se acuerdan cuáles son los reflejos que participan en la alimentación del lactante? Extrusión, succión y Ajá. otro más, no recuerdo. Tenemos reflejo. Primero nosotros tenemos que generar que el lactante busque a lo que es el pezón de la madre, ¿sí? ¿Cómo se estimula eso? La comisura del labio, ¿sí? Ese es el reflejo de búsqueda. Entonces, se estimula esta parte del lactante y él va a ir a buscar lo que es el pezón de la mama para poder generar ahora sí lo que es la succión y por último generar lo que es el reflejo de extrusión
Y ahí ya tendríamos completo el por qué, no por completo, perdón, sino una parte del por qué Micaela no puede comer la galletita. Ya dijimos entonces, no tiene desarrollado lo que son los músculos masticatorios, no va a tener piezas dentarias y va a tener presente los reflejos. ¿Sí? Son 3 puntos a nivel cefálico que a nosotros nos indican y nos dicen que Micaela no puede comer galletita. Entonces, ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cómo vamos a nutrir a Micaela? ¿De qué se tiene que alimentar? Leche materna. Bien, leche materna. ¿Hasta qué edad se va a poder nutrir de leche materna? 2 años. 2 años. Bien. Hice mal la pregunta. La pregunta era ¿hasta qué edad se va a poder nutrir de leche materna exclusivamente? Hasta los 6 6 meses. meses. Bien, ahí va, ahora sí, perfecto. Hasta los 6 meses. Cuando veamos lo que es la unidad de Nahuel, lo vamos a meter más en profundidad, pero no se olviden que acá también les pueden preguntar por lactancia. Si es una unidad que también nos da el pie a hablar de la lactancia. Para hacerlo más organizado lo vamos a terminar hablando en la otra, para llevarlo con el enunciado y demás, pero no es que queda fuera, al contrario. Bien, ahora si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuáles son esas características que tiene un adulto en comparación a un lactante? Mejor dicho, Micaela todavía sigue siendo recién nacido, ¿sí? Es una recién nacida. ¿Por qué? Porque desde que nace hasta el día 28 de vida, le vamos a decir recién nacida, ¿sí? Después va a ser lactante, después lactante exclusivo y demás. Pero bueno, no está mal si la llaman lactante porque es la manera en la que se alimenta. Retomo la pregunta. ¿Cuáles van a ser las diferencias que va a presentar el aparato digestivo de Micaela y cuáles van a ser las diferencias del aparato digestivo de un adulto? ¿Las conocen? A grandes rasgos. O mencionen algunas, las que sepan. Ya dijimos, no tiene desarrollados los músculos masticatorios, no tiene pieza dentaria, tiene presente los reflejos. ¿Qué más No se le tiene ocurre? las enzimas. Bien, no tiene las enzimas necesarias para la digestión de distintos nutrientes. Las glándulas salivales son más pequeñas. Bien, son más pequeñas las glándulas salivales. Y ahora, miren, El intestino esto. es más corto. Bien, intestino es más corto, vamos a tener mayor permeabilidad intestinal, ¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Cuándo le vamos a recomendar aproximadamente a una madre que le dé hidratos de carbonos complejos a un lactante? Más o menos a partir de lo que es el primer año de vida, ¿sí? ¿Por qué? Se puede empezar con lo que es la alimentación complementaria con hidratos de carbono simple, pero tanto lo que es la amilasa salival como la amilasa pancreática sí aparece con función a los 6 meses de vida, pero termina con su desarrollo más eficaz a lo que es el año de vida, ¿sí? Entonces, lo que es la amilasa salival, sabemos que va a estar presente, sí, a los 6 meses de vida, pero a partir del año es donde empieza a tener su función de manera correcta. Lo mismo con la amilasa pancreática. Ahora, ¿qué otra enzima digestiva tengo a nivel de la cavidad oral, si de un lactante exclusivo de menos de 6 meses, que a diferencia con el adulto no tiene tanta función? Sí, en esta tiene un beneficio más para el lactante que para el adulto. ¿Se acuerdan cuál era esta enzima? La lipasa lingual. Bien, la lipasa lingual, ¿sí? Y ya que estamos, ¿se acuerdan quién libera la lipasa lingual? Las glándulas de Ebner. Bien, las glándulas de Bob Ebner, de von Ebner, ¿sí? Esas son las que liberan la lipasa lingual. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que la leche materna está compuesta, ¿sí? En un 98%, ¿por qué? Agua. Bien, tenemos agua y después vamos a tener lo que son los distintos macronutrientes, generalmente, a grandes rasgos, ¿sí? Proteína, hidrato de carbono y lípidos. De esos 3, ¿cuál es el más abundante? Lípidos. Bien, los lípidos. Tiene un porqué esto, ¿sí? Que también lo vamos a retomar en lo que es más en profundidad con la unidad de Nahuel, pero recuerden que hay que mielinizar el sistema nervioso central, ¿sí? Es importante, es un proceso que inicia desde el nacimiento y termina a los 2 años de vida, este proceso de mielinización. Bien. Ahora, dijimos que las enzimas digestivas del lactante exclusivo, en este caso de Micaela, no van a ser las mismas que en el adulto. Prácticamente no están presentes y no tienen función. Una de las pocas que sí va a actuar de manera correcta es la lipasa lingual. ¿Y dónde encuentro otra lipasa?
¿Hay alguna otra lipasa en el cuerpo, además de la pancreática? Sí, la lipasa gástrica. Bien, y además de la lipasa gástrica, La de los enterocitos. bien. Piensen en lo que es, el enterocito no tiene lipasas, ¿sí? La lipasa nosotros la vamos a conseguir, en lo que es el adulto, la vamos a conseguir de lo que es el páncreas, ¿sí? La lipasa pancreática, y a nivel estomacal, esto en el adulto, ¿sí? No confundamos con el lactante. A nivel estomacal van a actuar tanto la lipasa gástrica como la lipasa lingual. ¿Por qué les explico esto? Porque es una confusión muy grande, porque la digestión de los lípidos, repito, esto es en el adulto, no es en el lactante, ¿sí? La digestión de los lípidos, de los ácidos grasos más que nada de cadena corta y de cadena media, puede iniciar en el estómago, inicia de manera mínima, gracias a que tanto la lipasa lingual como la lipasa gástrica tienen un pH favorecido para actuar en el estómago. El pH de la cavidad oral es un pH básico, ¿sí? Está por encima de 7. Entonces, favorece lo que es la acción de la amilasa salival. Ahora, dentro de lo que es el bolo alimenticio, cuando desciende por el esófago, va a tener con él también lo que son lipasas linguales. No es que nosotros podemos sacarlas, sino que cuando lleguen al estómago, lo que es la amilasa salival va a sufrir desnaturalización, porque recuerden que las enzimas son de naturaleza proteica, y la lipasa lingual junto con la lipasa gástrica van a actuar gracias a ese pH ácido del estómago. Y es ahí donde inicia la digestión de lípidos. ¿A qué voy con esto? Hay una lipasa que libera la misma glándula mamaria, que también va a contribuir a lo que es la digestión de los lípidos, ¿sí? En el caso del lactante. Entonces vamos a tener lipasa liberada por la glándula mamaria y la misma lipasa lingual que liberan las glándulas de von Ebner del lactante, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Vamos bien? Una pregunta, ¿en el adulto no hay lipasa lingual o sí? En el adulto hay lipasa lingual, ¿sí? Pero es en menor cantidad que con la que hay presente en el lactante y no tiene, no tiene la misma función, ¿sí? No cumplen el mismo rol. En el adulto, haya o no haya lipasa lingual, la verdad que es muy indiferente. Simplemente, como les digo, inicia la digestión de ácidos grasos de cadena corta y de cadena media en el estómago junto con la lipasa gástrica, pero la verdadera digestión de las grasas se termina dando a nivel de lo que es qué estructura anatómica. ¿El duodeno? Bien, a nivel del duodeno, entonces. En el adulto, ¿tenemos lipasa lingual? Sí, tenemos. ¿Tenemos lipasa gástrica? También tenemos. Y si yo les pregunto, en base a todo esto que dijimos, ¿dónde comienza la digestión de los lípidos? En la boca. La digestión de los lípidos, a ver, yo supongo que si uno se come un pedazo de grasa y lo empieza a masticar, va a iniciar lo que es una digestión mecánica. Pero a nivel químico, si lo que es digestión química, ¿dónde la podemos iniciar, la de los lípidos? ¿En el estómago? Bien, en el estómago, perfecto. Como les dije antes, tenemos a lo que es la lipasa lingual junto con la gástrica, tienen un pH, sí, gracias a ese pH del ácido clorhídrico, favorecido para actuar dentro del estómago. Bien. Bueno, a ver, ¿qué más podemos charlar de esta unidad? Intenta darle una galletita a su hermana Micaela de una semana de vida. Bueno, a ver, dentro de lo que eran los nutrientes que contenía esta galletita, ya habíamos hablado de que teníamos hidrato de carbono, proteínas y lípidos. Lo de lípidos quedó, ya el por qué no puede consumir lípidos. Primero, a ver, sabemos que no puede masticar. Si no puede masticar, evidentemente no podemos mandarle la galletita directo por el esófago hacia el estómago. Hay una diferencia en longitud de lo que es el esófago del lactante con el esófago del adulto. Eso lo sabemos, ¿sí? El esófago del adulto mide aproximadamente, ¿saben cuánto mide? Un esófago adulto. 25 centímetros. Bien, 25 centímetros, perfecto. El del lactante van a ser mucho menos. Piensen que 25 centímetros para un lactante es un montón, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué va a pasar si a este lactante, por ejemplo, y si la madre viene y pregunta, ¿y le puedo dar papilla? ¿Ustedes qué le van a decir? Lógicamente le van a decir que no, pero bueno, todo esto tiene que estar fundamentado, tiene que haber un porqué. ¿Qué le dirían a ustedes si viene la madre de un lactante de, no sé, de 2 meses y dice, ¿le puedo dar papilla a mi hijo? ¿Ustedes Que qué no, le dirían? porque no lo va a poder digerir. Bien, perfecto. Y si te dice, no, pero papilla de, no sé, de calabaza, que es fácil de comer,
Pero lo recomendable para un recién nacido es la lactancia para el desarrollo de la mielinización del sistema Bien, nervioso. perfecto. Ojo, no solo para eso, está muy bien eso que decís, ¿sí? Pero la lactancia no es el único beneficio que tiene. Cuando estemos en la UP3, ya les digo, lo vamos a retomar, pero no es el único beneficio que tiene la lactancia. Tenemos un montón, ¿sí? Desde beneficios para individuales hasta beneficios para la sociedad. Sí, eso es increíble. Cuando uno por ahí lo termina de entender de esa manera, no sé, a mí me pasó eso por lo menos. Bien. A nivel intestinal me habían dicho por ahí que el intestino tenía una menor longitud, si era un intestino más corto, y también yo había dicho algo de la permeabilidad intestinal. ¿Escucharon alguna vez hablar qué pasa con la permeabilidad intestinal del lactante? Recuerden que el enterocito, ¿sí? La célula del intestino delgado, están unidas, ¿sí? Por uniones intercelulares. ¿Qué me permite esto? Que las células estén muy juntitas y que no difunda ninguna molécula, ningún ion, ningún nutriente ni nada sin pasar primero por el enterocito. Es decir, que no pase de manera paracelular, sino que lo haga de manera transcelular. ¿Sí? ¿Qué pasa con lo que es la permeabilidad del intestino delgado del lactante? Esas células, ¿sí? Lo que van a hacer es que no van a estar con uniones intercelulares tan prominentes como las del adulto. Si va a haber menos uniones intercelulares, va a haber mayor permeabilidad intestinal, es decir, que va a haber más espacios entre cada uno de los enterocitos. Por lo tanto, si nosotros empezamos a darle, no sé, hidratos de carbono complejos, le empezamos a dar proteínas muy difíciles de digerir, todo esto no va a sufrir digestión y va a pasar directamente entre los estrechamientos que hay entre cada uno de los enterocitos. Entonces ahí estaríamos en un problema, porque no habría sufrido lo que es el proceso de digestión, este nutriente, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí, yo había escuchado que pasaba eso con la IgA A ver, sí. de la leche, como que pasaba completa. Bien, justamente por esto mismo. Al haber tanto espacio, ¿qué pasa? Al hablar de una inmunoglobulina, la inmunoglobulina una vez que se dirige a sangre, esto ya es meternos en inmunología, ¿no? Pero vamos a ver que va a ir a cumplir su rol directamente, ¿sí? Su rol de anticuerpo. Ahora, nosotros no podemos meter una proteína, no sé, que venga de carne de vaca, porque sabemos que no va a tener la misma función. ¿Sí? Las proteínas habíamos dicho que tenían funciones estructurales, de sostén, contráctiles, inmunológicas, energéticas y demás. Una proteína inmunológica tiene ya lo que es su rol designado, por así decirlo. En cambio, una proteína que venga de origen animal, de un pedazo de carne de vaca, no va a tener la misma función a la hora de difundir por este espacio entre los enterocitos que si lo hace una inmunoglobulina. ¿Se entiende? Sí, ¿y los lípidos y los glúcidos pasan también o no? Los lípidos y los glúcidos, mira, nosotros para eso tenemos que ver primero qué, qué lípidos y qué glúcidos encontramos dentro de la leche materna. ¿Que se acuerdan cuáles eran? Teníamos principalmente lactosa en lo que es la leche materna, y el 98% de los lípidos que forman la leche materna son triacilglicéridos. Pasa lo mismo con el lactante que con el adulto. Si yo les pregunto en el adulto cuáles son los lípidos más abundantes en la dieta, su respuesta tiene que ser triacilglicéridos. Y acá es donde nosotros vamos a poder explicar un poquito esto. Yo les dije que ácidos grasos, hidratos de carbono complejo no podía consumir el lactante. ¿Qué pasa? La lactosa, dentro de la clasificación que hacíamos de hidrato de carbono, ¿cuál es? ¿A cuál se corresponde? Disacárido. Bien, un disacárido. Entonces, ¿ustedes dirían que es un hidrato de carbono complejo? No. Perfecto, no es un hidrato de carbono complejo. Lo que va a pasar es que estas enzimas así para lo que son hidratos de carbono o nutrientes en realidad, que no son complejos, en este caso un disacárido, que sabemos que la lactosa está formada por dos monosacáridos, ¿que cuáles eran? Glucosa y galactosa. Perfecto, glucosa y galactosa. Va a haber enzimas presentes a nivel intestinal para lo que son esta lactosa, que van a permitir el paso, ¿sí? El ingreso de estos dos monosacáridos al ingreso del enterocito. Cuando hablamos de que no podemos darle hidrato de carbono complejo, no podemos darle almidón, ¿sí?
No podemos darle polisacáridos a un lactante porque no tendría presente lo que son las enzimas. Reitero, lo que sería la alfa-amilasa salival y la amilasa pancreática, ¿sí? Y lo que son los ácidos grasos, como dije, su digestión la vamos a tener beneficiada a nivel del lactante gracias a la lipasa lingual y a lo que es la lipasa que proviene de la misma glándula mamaria. Y recuerden que para ingresar a la célula, si en este caso sabemos que prácticamente no vamos a tener secreciones biliares y pancreáticas exócrinas para lo que son los ácidos grasos, entonces como la naturaleza química del ácido graso es compatible con la de la membrana plasmática, vamos a permitir que ingresen por difusión simple, ¿sí? Pero también tengan en cuenta que el 98% de la leche materna es agua. Así que todos estos compuestos que estamos nombrando, imagíneselos en un porcentaje bajo. Piensen que estamos alimentando un lactante, si no estamos alimentando una persona adulta que tiene necesidades energéticas mucho más grandes que la que tiene una persona de una semana de vida, como es en el caso de Micaela. ¿Se entiende entonces? No me acuerdo quién había preguntado, pero quiero saber si había quedado claro. Sí, quedó claro. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿quedó más o menos cómo encarar el tema de la unidad 2? Podemos empezar hablando, yo cuando la preparé en su momento, dije, bueno, primero empiezo hablando un poco de Piaget, explicar el porqué del eje de la unidad, y ahí sí me meto más en lo biológico de por qué la madre de Mauricio no puede darle de comer la galletita y explico lo que son todas las diferencias entre lo que es el aparato digestivo del lactante y de un adulto. Sepan que si ustedes empiezan a nombrar, no sé, glándulas salivales, los pueden sacar del tema que estaban hablando de las diferencias de aparatos digestivos y le van a preguntar directamente, no sé, ubíquenme a la parótida anatómicamente, díganme qué tipo de secreción tiene la parótida, ¿sí? Eso sabemos que todo lo que se diga en un final puede ser preguntable o te lo pueden llevar para cualquier lado. Pero bueno, quiero saber si se entendió más o menos el tema de lo que es la unidad 2, cómo abordarla, así ya podemos pasar a la 3 o si quedó alguna duda de la 2. Bien, pasamos a la 3. Bien, ahora sí, esta es la UP estrella también muy tomada para hablar de lactancia. La madre de Nahuel, un lactante de 3 meses, lo lleva al control con el pediatra y le comenta que quiere comenzar a darle mamadera porque las vecinas dicen que su leche es muy clara y no lo alimenta. Acá también, como les digo, tenemos para hablar tanto de lo que es el campo biológico, como el campo psicológico, como el campo social, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo alguien se anima a querer hablar un poquito de cómo la introducirían a esta unidad o qué es lo primero que dirían cuando les toque? Como para ir practicando. Y yo arranco diciendo que la leche materna es el mejor alimento que se le puede dar al recién nacido, que no habría por qué suplantarlo, digamos, por la mamadera, ya que la leche de vaca tiene otras composiciones, con la leche de fórmula tiene otra composición diferente a la leche materna. También que puede la consistencia de la leche o el color puede variar de acuerdo a muchos factores, como si es calostro, si es leche de transición, si es leche definitiva, depende del día, la hora del día en que se la dé, también si es el principio de la mamada o después. Bien, muy bien, perfecto. Mira, diste un montón de pies como para poder empezar a disparar en esta unidad, ¿sí? Me gustó eso que dijiste de la mamadera, ¿sí? Porque arranco, quiero explicar esto así después no me lo olvido y después ya pasamos a lo que es el abordaje de la unidad. Nosotros sabemos que nuestro paladar está formado tanto por estructuras óseas como por estructuras blancas, que en este caso son musculaponeuróticas, ¿sí? Los 2/3 anteriores de nuestro paladar están formados por el paladar óseo, ¿sí? Que son al mismo tiempo 4 huesos, son 2 huesos pares, que lo terminan formando, que serían hacia anterior, lo que son los 2 maxilares superiores, y posterior a estos 2 tenemos a los 2 huesos palatinos, articulados entre sí, la sutura cruciforme, eso después, fíjense, pero bueno, recuerden esta sutura, la intermaxilar, después la maxilopalatina y después la interpalatina, que terminan formando la cruciforme, ¿sí? ¿Qué pasa? Si se empieza a dar lo que es mamadera y se empieza a dar lo que es chupete, ¿sí? en cantidades excesivas, a ver,
Lógicamente que si tenemos una mamá que trabaja muchas horas por día y lo único que puede hacer es sacarse leche desde la glándula, desde la mama, perdón, con esos aparatos que vienen, congelarla y que después alguien se la dé una mamadera, no le vamos a decir que no, lógicamente, porque la madre no puede venir a cada rato del trabajo o llevarse su hijo al trabajo para amamantar. Entonces, en ese caso sí vamos a recomendar la mamadera. Pero en el caso de que la madre tenga la posibilidad de amamantar, vamos a tratar de contraindicarla a la mamadera, ¿sí? Y ahora viene el porqué. Primero, desde lo biológico, nosotros vamos a ver que ese paladar óseo todavía va a seguir en desarrollo y que todavía tienen que nacer lo que son los dientes incisivos superiores primero. Van a nacer primero los de abajo, pero estamos hablando a nivel óseo de la parte superior, ¿sí? De nuestro paladar óseo. Va a haber malformaciones tanto en el paladar óseo y eso me lleva a tener malformaciones en la dentición. ¿Sí? Entonces ahí ya decimos un por qué no recomendamos lo que es la mamadera. Y además, sabemos que es muy importante en esta etapa el vínculo materno-infantil. ¿Sí? ¿De qué tendríamos que hablar acá? Teoría de apego. Bien, la teoría del apego, ¿sí? No nos vamos a meter mucho acá. Creo que en el cuaderno del alumno se está explicado muy breve. Pero bueno, recuerden que es un motivo del cual por qué no vamos a tampoco recomendar la mamadera en el caso de que la madre tenga la posibilidad de amamantar. O sea, vamos a querer generar ese vínculo materno-infantil, ¿sí? Bien. Ahora, nosotros nos situamos en lo que es Nahuel, ¿sí? Un lactante de 3 meses. ¿Va a seguir con lactancia complementaria o lactancia exclusiva? Exclusiva. Bien, exclusiva. Dijimos que hasta los 6 meses la lactancia va a ser exclusiva, ¿sí? Lo lleva al control con su pediatra y le comenta que le quiere empezar a dar mamadera. Ahí Francisco había dicho algo de cómo le explicaría a la madre, de lo de la leche materna, ¿sí? Pero pensemos que si estamos en 3 meses, ¿sí? Nahuel ya tiene 3 meses, ¿qué tipo de leche materna tendría la madre? ¿Calostro, madura o calostro de transición o madura? Madura. Madura, perfecto. Entonces ya nosotros decimos como médico, bueno, no puede ser que estemos hablando de calostro porque ya lleva 3 meses de vida. Sabemos que el calostro desaparece más o menos a lo que es la primera semana, ¿sí? De que se empieza la lactancia. Entonces es imposible que acá haya calostro. Entonces acá uno piensa y dice, bueno, ¿cómo yo me doy cuenta si estamos frente a una leche buena o una leche mala? ¿Sí? ¿Cómo harían ustedes para chequear esto? Los pañales. No percentilar. Bien, vamos a hacer evaluación del lactante, lo vamos a evaluar, ¿sí? Si yo veo que el lactante no está desnutrido, crece bien, tiene un buen desarrollo neurológico y demás, la leche puede ser más clara, puede ser más oscura, puede tener un color más blanquecino, puede ser más amarillento, que si el lactante está bien, no hay ningún tipo de problema, vamos a seguir recomendando lo que es la lactancia, ¿sí? Cuando se haga esa evaluación clínica, ¿sí? Por parte del pediatra, es ahí donde vamos a decir, la leche, ¿sirve o no sirve? ¿Sí? ¿Se entiende? No es que si viene la madre y dice, no, mi leche es muy clara y creo que no la alimenta. No le vamos a decir, no le des más leche materna, dale leche de fórmula. Porque también hay problemas con lo que es la leche de fórmula a niveles tanto económicos, a niveles de composición química y demás. ¿Se entiende entonces cómo vamos a hacer? ¿Qué respuesta le daríamos nosotros a la madre en el caso de que venga con este problema? Evaluar directamente al lactante, ¿sí? Evaluando al lactante, si el lactante está bien, con los distintos métodos que ustedes mencionaron recién, nos vamos a dar cuenta si la leche es buena o si la leche es mala, si alimenta o no alimenta. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué pasa con las vecinas de la madre de Nahuel? Tenemos que retomarnos a un tema de crecimiento que es muy viejo, ¿sí? Del primer parcial de Creci, que son prácticas y representaciones sociales. ¿Qué pasa acá? No quiero profundizar mucho en esto porque es un tema que nos podría dar mucho para hablar, pero nosotros sabemos que tanto las prácticas como las representaciones se ven regidas por lo que es la agenda. La agenda son las redes sociales, medios de comunicaciones, diarios y demás. Puede ser que una de las redes sociales muy frecuentes donde pasa esto y pasa en la gente grande es Facebook, ¿sí? Que no sé, leen un artículo que dice el romero cura el cáncer de hígado.
y la gente va por la vida creyendo que el romero, si toma una cucharadita de aceite de romero, te cura el cáncer de hígado. Es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy tonto, el que estoy dando ahora. Y probablemente puede ser que o lo hayan visto en redes sociales o sea algo que viene de familias, ¿sí? Porque es muy común, y que no, con esto no digo que esté mal, ¿sí? Sino que simplemente digo que son cosas que pasan y que nosotros como médicos tenemos que saber que esas cosas pasan y estar con las cosas previstas cuando lleguen a la consulta. Entonces, las representaciones sociales de las vecinas de la madre de Nahuel se ven afectadas por las prácticas a las que fueron expuestas. Entonces, por ahí creyeron o vivieron durante toda su vida con que si la leche materna era muy clara, no iba a alimentar al lactante, se iba a terminar desnutriendo el lactante y demás. Por eso la importancia de la consulta en el centro de salud, ¿sí? Si nosotros acá suponemos que la consulta se hizo ahí, sabemos que, entre tantas cosas, es un lugar donde la promoción de la salud está garantizada. Entonces, si vamos a la definición de promoción de la salud, sabemos que son las herramientas que le brindamos a la comunidad para que ejerzan un control sobre su salud. En este caso, le estamos diciendo por qué sí, le vamos a decir el por qué sí a la madre de Nahuel, que consuma Nahuel la leche materna, para que ejerza un control sobre su salud y sus determinantes. ¿Qué quiere decir con esto? Yo le voy a decir a la madre, mira, yo veo que tu bebé está bien, que no tiene ningún problema, seguí dándole leche materna porque tiene tales beneficios y si no le seguís alimentando con leche materna, probablemente pueda pasar esto, esto y esto. Y ahora es donde nosotros tenemos el pie a hablar de cuáles son los beneficios de la lactancia, ¿sí? Vamos a tener beneficios para el lactante, o sea, para Nahuel, vamos a tener beneficios para la madre, para la familia en general, o sea, la familia de Nahuel, y para lo que es la sociedad, ¿sí? Beneficios para 4, vamos a dividirlo en 4 estos beneficios, ¿sí? Primero, ¿cuál creen que es ustedes los beneficios que recibe Nahuel? Y que le aporta los nutrientes necesarios. Bien. Sí, sí. Para que me acuerdo. Bien, primero sabemos que hasta los 6 meses va a cumplir con todas las necesidades energéticas del lactante, ¿sí? Está muy bien eso que vos decís, porque el lactante solamente va a necesitar de lo que hay dentro de la leche materna y ya está. ¿Le vamos a dar agua? Aparte de la leche. Y no. No, perfecto. ¿Por qué? Porque el 98% de la leche ya es agua, ¿sí? Se va a hidratar mediante la leche materna hasta los 6 meses, ¿sí? ¿Qué otra cosa contiene a nivel proteico? Nosotros vamos a hablar un poquito de la composición de la leche, ¿sí? A nivel de los nutrientes. Dijimos 98% agua y después vamos a encontrar proteínas, hidratos de carbono y lípidos. A nivel proteico, en lo que es la leche madura, yo podía hacer una división principal de proteínas. ¿Se acuerdan cuáles eran? 40% caseína y 60% de proteína del suero. Bien, no escuché el principio, ¿me lo repetís? 40 de caseína y 60 de proteína del suero. Bien, perfecto. Esa es la principal división que uno tiene que hacer, ¿sí? El 40% de las proteínas que integran a la leche madura es caseína. Y el 60% restante son proteínas de suero. Que yo escuché, una compañera estuvo diciendo recién, empezó a mencionar las proteínas de suero, que no está mal, pero a la hora de hablarlo en el examen, lo principal es organizarlo, como mencionaba el compañero, caseína y proteínas de suero. Y ahora sí, dentro de esas proteínas de suero vamos a tener lactoalbúmina, lactoferrina, lisosimas, inmunoglobulinas y demás, ¿sí? Que acá es donde entra lo que hablamos un poco de las inmunoglobulinas, ¿sí? ¿Qué pasaba con la permeabilidad? ¿Cómo podían ingresar, ¿sí? Al lactante? Que es muy beneficioso. Ahora, la caseína, porque yo siempre escucho que la mencionan, sí, pero ¿alguna vez se pusieron a pensar qué es la caseína o qué función tiene? O ambas, ¿qué es y qué función cumple? Función que cumplía era transporte de minerales y también como que formaba parte del sistema inmune. Bien, principalmente es una fosfoproteína, o sea, es una proteína asociada a un grupo fosfato, que cumple la función de transporte, como bien decía Abril, de transporte de minerales, en este caso principalmente de calcio y fosfato, ¿sí? Entonces, fosfoproteína principalmente va a tener distintas funciones, ¿sí? Pero lo primordial es no olvidarse que es una fosfoproteína que transporta calcio y fosfato, ¿sí?
Y ahora lo que son las proteínas de suero, sabemos que la lactoalbúmina, la lactoferrina va a tener beneficios inmunológicos, la lactoalbúmina va a ser la precursora para la síntesis de lactosa, las lisosimas van a ser enzimas que también van a participar en la eliminación de desechos metabólicos y demás. Pero con que ustedes sepan esta principal diferencia entre caseína y proteínas de suero, estamos muy bien. Ya sabemos que las grasas, el 98% son triacilglicéridos, y los hidratos de carbono, el principal, también el 96%, es la lactosa. ¿Sí? Entonces ya acá hablamos de lo que es la composición de la leche materna madura. Ahora, yo quiero que vayamos un poco más para atrás y que hablemos un poquito de lo que sería el calostro, ¿sí? ¿Qué principal diferencia encontramos entre el calostro y la leche madura? Que tiene muchos beta-carotenos y va a tener color amarillo oro. Ajá, bien. Eso a nivel de La lo que es... mayor proporción de proteínas en Bien, relación a lo que es la leche perfecto, madura. perfecto, muy bien. Pasa lo siguiente. Nosotros primero, como bien decía Francisco al principio, va a tener un color más amarillento, ¿sí? Gracias a lo que son la presencia de estos beta-carotenos. ¿Saben lo que son los carotenos? Pigmentos. Bien, son como similares a la vitamina A, ¿sí? Por eso nosotros, la zanahoria tiene mucha vitamina A, tiene muchos carotenos, ¿sí? Todo alimento que sea muy naranja va a tener muchos carotenos. En este caso, la leche materna tiene beta-carotenos, que son los que le aportan este color amarillento al calostro. Ahora, pasa lo siguiente acá. ¿Por qué la leche materna, el calostro mejor dicho, tiene mayor componente proteico y la leche madura tiene mayor componente graso? La inmunidad. No depende de la inmunidad, depende de que vamos a encontrar dos tipos de secreciones, ¿sí? En lo que es el periodo del calostro y depende de lo que es el periodo de la leche materna madura, ¿sí? Vamos otra vez, como les digo, a crecimiento. Sabíamos que a nivel secretorio íbamos a tener secreción. No hablo de lo que es exócrina y demás, no me voy a meter en esa, me voy a meter en lo que es secreción apócrina, merocrina y holocrina, ¿sí? Recuerden que la holocrina, por ejemplo, era la secreción de las glándulas sebáceas. Y ahora nosotros quiero que nos centremos en lo que es la merocrina y la apócrina, ¿sí? Para eso tenemos que conocer cómo está formada la glándula mamaria, ¿sí? Sabemos que es una glándula tubuloalveolar, sudorípara, modificada, ¿sí? Con secreción de tipo apócrina. ¿Se acuerdan qué era la secreción de tipo apócrina? Al secretar perdía la parte apical. Bien, al secretar, ¿sí? Al liberar el producto de secreción, parte de la membrana plasmática se va junto con esta secreción, ¿sí? Entonces ahí ya nos dice a qué se debe que tenga un contenido graso tan alto la leche madura, ¿sí? Porque si es de secreción apócrina, se va a llevar parte de la membrana más inclusiones lipídicas que haya en la célula de los alvéolos. Acuérdense que la glándula mamaria, lo que es su parénquima, va a estar formada por estos alvéolos mamarios, formados por un epitelio simple cúbico. Acuérdense que están asociados a estas células mioepiteliales, que ahí es donde actúa la oxitocina, que permite la contracción para que se dé la liberación de esta leche. Y también acuérdense de estudiarse lo que son las series de conductos, ¿sí? Traten de verlo en una imagen macroscópica para entenderlo, porque si lo ven en una microscópica, los conductos no se entienden nada. El néter tiene un corte sagital de mama y se ven perfectos todos los conductos, estudienselo de ahí, ¿sí? Como para no ir repitiendo de memoria, entonces ya les queda más visual. Bien, a diferencia del calostro, esta secreción va a ser más proteica porque es de tipo merocrina, ¿sí? No va a ser de tipo apócrina. Entonces, no se va a llevar parte de la membrana plasmática con la secreción y vamos a tener menos inclusiones lipídicas dentro de estas células del alvéolo, ¿sí? Entonces, ¿se explica por qué el calostro es más proteico en relación a la leche madura? Acuérdense que la leche madura iba a tener secreción merocrina. Y cuando se libera calostro vamos a tener secreción apócrina en la leche madura. Y en el calostro vamos a tener secreción de tipo merocrina. ¿Sí? ¿Eso quedó? ¿Poder repetir de vuelta, profe? Sí, que en el calostro
vamos a tener una secreción de tipo merocrina. ¿Qué quiere decir? Que cuando se libera la secreción por parte de las células, la membrana plasmática no se modifica, sigue igual. Acuérdense que la membrana formada por una bicapa lipídica, o sea, no va a haber contenido graso que se desprenda de la membrana, que se vaya junto con la secreción. Ahora, con la leche madura lo que pasa es que la secreción se modifica y va a ser de tipo apócrina. Entonces, lo que pasa ahora es que la secreción de la misma célula del alvéolo, cuando sale hacia la luz, se va a llevar parte de la membrana plasmática con su secreción. Entonces, ahí se explica el porqué el contenido graso de la leche materna. ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Bueno, entonces ya estuvimos hablando de... bueno, estuvimos hablando de los beneficios para la lactancia, me parece que hasta ahí nomás lo estuvimos viendo. Pero, bueno, para el lactante ya dijimos... Pedro, agrego 2 cosas Sí, que sí, yo también obvio, las Juli. tengo en cuenta para estudiar. Lo que explicaba Pedro acá, el tema de que la secreción es apócrina, entonces va a tener más contenido lipídico. Por eso también es muy importante un correcto vaciamiento de la mama, ¿sí? Cuando se esté dando la lactancia. Y esto mismo se da gracias al reflejo de extrusión, ¿sí? Y después también en su momento yo estudié, que está bueno para que lo tengan en cuenta por si se los preguntan, hacer como una comparación entre la leche de vaca y la leche materna, porque también, volviendo a las representaciones y prácticas, capaz que las vecinas tienen la idea de que una leche que alimenta es la leche de vaca, porque es más blanca, porque es lo que te venden, por así decirlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, haciendo una comparación de los 3 macronutrientes, la de vaca y la leche materna humana, por así decirlo, ¿qué diferencias tienen en cuanto a contenido? Creo el de la proteína era, en vez de ser 40% caseína, era 40% proteína del suero y 60% caseína. Bien, claro, o sea, en general la de vaca tiene más proteína que la leche materna y después ya en cuanto al contenido glucídico y lipídico, tiene menos contenido la de vaca, sí. Hacer como esa comparación también está bueno. Bien, y recuerden otra cosa importante de lo que es la leche de vaca, ¿sí? Porque en el caso de que no se pueda llegar a la lactancia, porque hay ausentismo de la madre o no hay, o por X motivo, vamos a recurrir a la leche de fórmula. Pero como yo le dije, es cara, ¿sí? Y además tiene mucha caseína, ¿sí? Tiene mayor cantidad de caseína en comparación a la de la leche materna. Entonces, si no se puede acceder a la lactancia materna, ya les digo, por X motivo, tiene que ser un motivo evidentemente justificado, y si no se puede acceder a la compra de la leche de fórmula, acá es donde está la pregunta, ¿qué hacemos con el lactante? ¿Qué le damos? ¿Qué les parece a ustedes? En casos muy, muy extremos, estoy hablando de algo muy extremista, se puede dar la leche de vaca diluida en agua, ¿sí? Porque además de tener estas diferencias a nivel de lo que son los macronutrientes que decía Juli recién, va a tener mucha cantidad de sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que la permeabilidad intestinal del lactante, las uniones intercelulares no están presentes como en el adulto, están pero en muy poca cantidad. Entonces, lo que pasa ahora es que cuando se consume esta leche de vaca, al tener tanta cantidad de sodio, en algún momento se equiparan, ¿sí?, las concentraciones tanto de sodio en el intestino, en la luz del intestino, como en el interior, ¿sí?, cuando difunden, que va a haber sodio que no se absorbe, ¿sí? Como les digo, se equiparan las concentraciones. Y si el sodio no se absorbe, ¿qué lo hago? Lo excreto. Lo voy a excretar, perfecto. Y acuérdense que el sodio, ¿qué arrastra? Agua. Bien, arrastra agua por ósmosis. Entonces, miren qué problema. Si al lactante nosotros le damos la leche de vaca sin diluir, probablemente generemos diarrea y probablemente generemos deshidratación, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les digo, se van a equiparar esas concentraciones de sodio, va a haber mucho sodio en lo que sería la luz, por así decirlo, esto para que lo entiendan, ¿no? Entonces, sodio que no se absorbe porque se equipararon las concentraciones, sodio que se excreta, sodio que arrastra agua, o sea que no vamos a permitir la correcta absorción de agua, ese agua se elimina y va a generar diarrea en el lactante. Y esa diarrea, si se sigue con esa alimentación, puede llevar a lo que es la deshidratación.
¿sí? Entonces, fíjense la importancia de entender el porqué la leche de vaca en casos muy extremos y cómo hay que recomendarla. ¿Se entiende eso? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Bueno. Profe, la leche de vaca es rico también en lactoglobulina, que es uno de los principales alérgenos de los lactantes también. ¿Es alta en qué? No te entendí, perdón. La leche de vaca es Ajá. rico en lactoglobulina. Lactoglobulina. Sí, porque es uno de los principales alérgenos en los lactantes. Bien. ¿Te referís a la inmunoglobulina A vos? Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, la inmunoglobulina A es justamente esa que aparece en las secreciones, ¿sí? Aparece, la leche materna es una secreción, o sea que la vamos a tener. La saliva es una secreción, la vamos a tener también presente. Las lágrimas son secreciones, el sudor es una secreción. En todas las secreciones de nuestro cuerpo, ¿sí? En la mayoría vamos a liberar inmunoglobulina A. En este caso, la glándula mamaria sintetiza, cuando sintetiza proteínas, va a sintetizar inmunoglobulina A, que son las mismas, no es que va a sintetizar, ¿sí? Sino que vamos a encontrar restos de lo que son linfocitos B, que se diferencian a plasmocitos. Estos plasmocitos lo que van a hacer es sintetizar la inmunoglobulina A, la van a pasar hacia la leche materna y van a salir junto con la secreción para que el lactante las consuma. ¿Se entiende? No sé si quedó claro. Tampoco entendí muy bien la pregunta, pero espero que se haya entendido. Bien. Cualquier cosa después lo retomamos, si no hay problema. Bueno, ¿qué más nos quedaría? ¿Qué les parece? ¿Qué más nos quedaría por charlar acá? Hay algo que por ahí lo podríamos estar pasando por arriba, que estaría bueno poder charlarlo. ¿Se les ocurre? La histología y la fisiología. Bien, la histofisiología de la glándula mamaria. ¿Qué pasa? Nosotros no quiero que nos profundicemos tanto en lo que es el proceso de mamogénesis y demás, porque son cosas que se terminan de entender en segundo, ¿sí? Pero sí por ahí entender un poco lo que es la galactopoiesis, ¿sí? Cómo se mantiene ese eje, cómo funciona. Tenemos que para eso remontarnos a nivel diencefálico, ¿sí? Sabemos que hay una estructura que es la principal reguladora de la mayoría de nuestras funciones, que es el hipotálamo. El hipotálamo va a estar conectado con otra glándula endocrina, ¿sí? Neuroendocrina, mejor dicho, que es la hipófisis. Dentro de la hipófisis, nosotros, de la adenohipófisis, vamos a encontrar distintos grupos de células, ¿sí? Tenemos a las células somatotrofas, gonadótrofas, corticótrofas y a las lactótrofas, que son en estas las que tenemos que hacer foco, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no hay lactancia? O sea, cuando no hay ni embarazo ni lactancia con estas células lactótrofas. ¿Alguien sabe qué es lo que pasa acá? Están inhibidas. Bien, están inhibidas, ¿sí? ¿Te acordás por quién están inhibidas? Dopamina. Bien, perfecto. La dopamina inhibe todo el tiempo a que se estimule a la célula lactótrofa. ¿Por qué? Porque la célula lactótrofa sí va a estar estimulada por una hormona que viene del hipotálamo, que es la hormona liberadora de tirotrofina, la TRH. Es la misma que actúa sobre las células tirótrofas, ¿sí? Entonces, la TRH no sabe que tiene que ir a la célula tirótrofa y no a la lactótrofa, sino que al estar inhibida constantemente por la dopamina, lo que hace la TRH no se puede unir a sus receptores en esta célula lactótrofa, por lo tanto no hay estímulo para que se libere la hormona principal, que ¿cuál es? La hormona que libera la Prolactina. Perfecto. ¿Se entiende entonces por qué no se libera prolactina? La dopamina inhibe estas células, la TRH no puede unirse a sus receptores, entonces no sintetiza prolactina. Ahora, cuando se corta el eje, o sea, se inhibe
la liberación de dopamina, porque ya nos encontramos en un periodo de previo galactopoiesis y ahora lactopoiesis y ahora galactopoiesis, vamos a cortar la liberación de dopamina. Por lo tanto, si yo dejo de liberar dopamina, voy a tener que la TRH se va a poder unir a sus receptores en la célula lactótrofa. O sea que se va a sintetizar prolactina, ¿sí? Esta prolactina va a tener un órgano blanco, ¿sí? Un tejido diana. ¿Se acuerdan cuál es? Sabemos que sí, es la glándula mamaria. Pero ¿a dónde va a ir a actuar esta prolactina? ¿En qué parte de la glándula mamaria? En los alvéolos. Bien, perfecto. Los alvéolos mamarios. Así que, como les dije, acuérdense de estos alvéolos que están formados por epitelio simple cúbico asociado a células mioepiteliales, ¿sí? Esto es lo fundamental que se tienen que acordar. Estas células mioepiteliales tienen un rol que, como les dije, era el de contraer. Una vez que la prolactina llega, se sintetiza la leche y queda almacenada en el alvéolo, cuando el lactante empieza a succionar, va a haber ciertos grupos de neuronas que viajan hasta la neurohipófisis y terminan generando la liberación de oxitocina hacia lo que es el alvéolo mamario. La oxitocina se une a estas células mioepiteliales, que son células contráctiles, ¿sí? Y estas células se contraen, como su nombre lo dice, mioepiteliales con actividad contráctil, y permiten la liberación de la leche materna que va por la serie de conductos hasta llegar al pezón para que el lactante pueda succionar. ¿Se entiende entonces cómo es un poco lo dije muy por arriba y sé que lo dije muy rápido también, pero bueno, es un tema bastante complejo. Las bases son estas, ¿sí? Lo importante es conocer esto. Y yo quiero saber si se entiende, y en el caso de que haya quedado algo medio confuso, lo repetimos, no tengo problema. Quedó entonces un poco de lo que es la síntesis de prolactina, quién la inhibe, quién la estimula, cómo actúa en el alvéolo, cómo se da la eyección de la leche. Recuerden que el estímulo mecánico del lactante genera un estímulo nervioso para la liberación de oxitocina. Acuérdense que la oxitocina está almacenada en la neurohipófisis, en los cuerpos de Henry. Y de ahí esa oxitocina viaja a la glándula mamaria, actúa sobre las células mioepiteliales, se contrae y se termina dando la eyección de la leche. Bien. Y por último ya nos quedaría un poco hablar de los beneficios de la lactancia, ¿sí? Que es algo que nos había quedado medio inconcluso. Para el lactante ya sabemos qué beneficios inmunológicos tiene. Sabemos que tiene beneficios que cumplen con todas sus necesidades energéticas. Va a contribuir al vínculo que tenga con la madre. Pero ahora, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Qué vínculo puede tener la madre frente a la lactancia? Y económico, ya que no tiene que gastar en leche de fórmula. Bien, eso es un beneficio económico tanto para la madre como para la familia, perfecto. ¿Se les ocurre otro más? La relación Disminuía con... el sangrado postparto también. ¿Cómo? Que disminuía el sangrado postparto. Bien, reduce las posibilidades de sangrado posparto, perfecto. Sí, puede servir en justas cantidades como método anticonceptivo también, ¿sí? Para la familia, bueno, beneficios económicos. Y ahora yo quiero que piensen esto, que es muy interesante, ¿sí? Por ahí, si no lo quieren decir en el final, no lo digan, pero como para entender cómo de algo tan chiquito podemos perjudicar algo más grande. Si sustituimos la leche materna por lo que es la leche de fórmula, el lactante no va a tener todos esos beneficios inmunológicos, ¿sí? Entonces, probablemente el lactante, si no consume esos beneficios inmunológicos que provienen de la leche materna, consumiendo en este caso leche de fórmula, sea más propenso a enfermarse, ¿sí? Si es más propenso a enfermarse, los padres van a tener que faltar más al trabajo para cuidar a su hijo. Entonces, eso genera desventajas económicas para la casa y genera falta en la sociedad, ¿sí? Porque si alguien no va a trabajar un día a la sociedad, no va a trabajar a su trabajo cualquiera, puede generar un impacto a nivel social, ¿sí? Entonces, quiero que se entienda cómo encararlo por ese lado, ¿sí? Cómo si uno lo dice así parece muy exagerado, ¿sí? Porque no es algo tan lineal y tan puntual, pero son cosas que pueden pasar, ¿sí? Fíjense cómo nosotros lo que buscamos acá no es mostrar qué pasa si no, es beneficiar y promocionar la lactancia, ¿sí? Mostrar que es algo bueno y que no es algo malo y que se tiene que hacer a toda costa. Esto es lo que buscamos. No buscar cuáles son cómo se perjudica a la sociedad, ¿sí? No.
Nosotros queremos que se ejerza la lactancia. Ese es nuestro principal rol como promotores de la salud en un centro de salud. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Bien, de la unidad 3, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que quieran agregar, que haya faltado? Bien, pasamos a la 4. Bien, Juli, ¿querés? ¿Vos? Bueno, acá en esta, ¿alguien la quiere leer? Bueno, la unidad 4 dice, Darío concurre al centro de salud con su hijo de 6 meses para control. El médico le recomienda que inicie la incorporación de alimentos fáciles de digerir en cantidades que no sean excesivas y de diferentes sabores sin agregarles azúcar ni sal. Bueno, acá el tema estrella, por así decirlo, viniendo un poco con el tema que veníamos antes, que era todo de la lactancia, que sabemos que hasta los 6 meses, ahora ya vamos a arrancar con todo lo que sería la alimentación complementaria. ¿Por qué vamos a arrancar con la alimentación complementaria a los 6 meses? Y no antes o después. Porque es cuando, por ejemplo, comienza la erupción dentaria. Bien, esa es una de muchas razones, ¿sí? Aumentan los requerimientos energéticos. Bien. Sigan tirando que hay un montón. También aumentan las secreciones digestivas, de bilis, pancreáticas, capaz Bien. más a los 8 meses. Sí, muy bien. También, por ejemplo, el bebé ya no es más lactante, sino que el bebé en este caso ya puede mantenerse sentado con la cabeza erguida, ¿sí? Algo que, por ejemplo, Micaela con 1 semana no lo podía hacer, capaz Nahuel con 3 meses sí, pero ya acá con los 6 meses, digamos, se puede mantener sentado y es más fácil comer. Pero bueno, también la erupción dentaria, el tema principalmente de que van a aumentar los requerimientos nutricionales, entonces, ¿qué es lo que busca la alimentación complementaria? Primeramente, acompañar a la leche, no reemplazarla en su totalidad, ¿sí? Es decir, no es que el bebé cumple 6 meses y le sacamos la mamadera y le damos, no sé, un bife, no. Arrancamos con, por ejemplo, a los 6 meses, mamadera o lactancia 2, 3 veces por día y vamos a sumarle 2 comidas diarias, ¿sí? Que por ejemplo esta comida a los 6, 7 meses, ¿qué consistencia debe tener? ¿Qué tipo de comida debe ser? Papillas. Bien, bien, papillas, digamos, cosas fáciles digamos, que no hace falta que lo mastique, por así decirlo, porque también, o sea, recién va a tener los incisivos inferiores, no va a tener molares y demás piezas dentarias. Ya después, 8, 9 meses, ahí podemos ir sumando una comida más, o sea, 3 comidas diarias, y ahí sí también podemos ir variando más con las texturas, con los sabores, esto mismo como le dice el médico, que no sean excesivas y de diferentes sabores. ¿Por qué? Lo que tiene también la alimentación complementaria es que, digamos, se da a los 6 meses y no antes ni después, porque si se da después, capaz, en un futuro va a ser más difícil, por así decirlo, querer implementar nuevos sabores, ¿sí? Porque, digamos, le va a tener asco a todo el bebé, por así decirlo. Como también, por ejemplo, si se dan alimentos tarde, se puede llevar a lo que sería alergias, intolerancias alimenticias, ¿sí? Y esas cosas. Un ejemplo como para, perdón Juli que te corte. Bien. Nada, nosotros en este caso como promotores de la salud, vamos a buscar, como les mencionaba Juli, incorporar alimentos de manera variada, ¿sí? Pero bueno, sabemos que no le podemos dar una hamburguesa a un lactante exclusivo porque no la va a poder consumir, ni digerir, ni nada por el estilo. Entonces podemos empezar, no sé si estuvieron charlando, me fui recién y recién volví, no sé si estuvieron charlando el tema de lo que son las frutas y demás. No, ahora iba a pasar eso, pero también es un poco la otra UP, el tema de ir variando los grupos de alimentos, las texturas, los colores y todo eso. Pero Sí, ya lo bien. pasamos en eso. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a, no sé, una papilla de banana. Papilla no quiere decir que esté formado por papa, ¿eh? Quiere decir que es algo que tenga una textura blanda, así, de puré.
Entonces, supongamos papilla de banana, vemos que reacciona bien frente a la banana, que le gusta, que no genera reacción alérgica ni nada, y al otro día probamos con otra fruta, ¿sí? No sé, se me ocurre pera. Vemos que pasa lo mismo que con la banana, no genera reacción alérgica, le gusta y demás, y después sí podemos mezclarla. ¿Por qué? Porque no podemos darle 2 alimentos nuevos sin antes habérselo dado, porque pueden generar reacción alérgica alguno de los dos o los dos, y en el caso de que sea alguno de los dos no sabemos cuál es el que genera reacción alérgica, ¿sí? Entonces, por eso es importante dar alimentos siempre de a uno, chequear que no genere reacción alérgica y después sí empezar a combinarlos, ¿sí? Pero primero, importantísimo darlos de a uno, ¿sí? Algo que me faltó aclarar de la unidad anterior. ¿Cada cuánto vamos a hacer que se amamante al lactante? Cada que lo requiera, que lo pide él. Perfecto, a libre demanda. La lactancia es a libre demanda, ¿sí? No tiene un horario específico. No hay horario, no hay turno, no hay nada. A libre demanda. Eso lo quería aclarar porque es una pregunta muy, muy frecuente en los exámenes. Bien. Bueno, no, seguí, Juli, si querés, perdón que te corté justo por eso, por el tema de la fruta. No, no, está bien. Acá estoy subrayando porque también un tip en general es siempre ustedes, cuando estén así armando preparando alguna unidad, vayan subrayando, digamos, las palabras claves. Y de ahí van sacando como todos los disparadores para ver con cuál se sienten mejor para arrancar. Bueno, no, me había quedado el tema de, claro, o sea, la incorporación variada y progresiva, no solamente de los tipos de alimentos, sino de la cantidad, ¿sí? O sea, a los 6, 7 meses, leche más 2 comidas por día. 8, 9 meses, leche más 3 comidas diarias. Y ya del año en adelante, hasta 4 comidas diarias, para posteriormente a los 2 años ya quitar lo que sería la lactancia y tener una alimentación como el resto de la familia. Porque también ya por la parte un poco más social, la alimentación complementaria no hay que pensarla únicamente como qué come el bebé, ¿sí? Qué va a comenzar a comer el bebé distinto a la leche, sino también cómo lo hace, con quién lo hace, dónde, cuándo, ¿sí? Porque al bebé hay que empezar yo digo bebé, al bebé, niño, hijo, pequeño, hay que empezar a incluirlo en la familia, entonces lo sentamos en la mesa con el resto de la familia y el niño ¿qué va a hacer? Va a empezar a imitar a sus familiares, ¿sí? Es decir, ve que su padre está comiendo con cuchillo y tenedor, va a empezar a comer con cuchillo y tenedor. Cuando era más bebé, lo hacía con las manos, no sé si se entiende. Entonces, eso también lleva a que ya se vayan creando, que vaya incorporando hábitos, rutinas, ¿sí? El tema de los horarios de la mesa, que en la mesa no haya pantallas, no haya distracciones, incluirlo, por ejemplo, a la hora de cocinar, que vea cómo son las preparaciones de la comida, que sea siempre comida natural, nada de ultraprocesados y esas cosas. Bueno, y también tener en cuenta los 5 no en la alimentación. ¿Alguien los conoce? ¿Cuáles son? No miel, no sal, no infusiones, tipo café, mate y eso. Y no sal, azúcar, digo. No azúcar ni sal agregada, no miel, nada que tenga el tamaño de una moneda, para que no se atragante. Me faltan 2, ayúdame, Pedro. Verduras de hojas verdes y frutillas. Eso mismo. Sí, recuerden que las verduras de hojas verdes, si vamos a lo que es la composición del alimento a nivel un poco más chiquita, más microscópica, va a estar formada, sí, sabemos que por hidrato de carbono, pero es un alimento de hoja verde. ¿Qué encontramos en los alimentos de hojas verdes? Mucha cantidad de ¿qué? De fibra, ¿sí? Fibra alimentaria. Bien, perfecto. Tenemos fibra alimentaria. Entonces, yo les dije, vieron que hasta por lo menos el año no se recomienda dar hidratos de carbono muy complejos. Porque, ¿qué pasa? Todavía no vamos a tener, si bien para lo que es las fibras sabemos que no hay enzimas en nuestro cuerpo, como por ejemplo tienen los ratones para, no sé, distintos tipos de alimentos que contengan fibra, pero no sé cómo decirles para explicarle como para que se entienda.
pero los hidratos de carbono muy complejos, ¿sí? No van a poder sufrir una correcta digestión porque todavía las enzimas, como les explicaba antes, su desarrollo va a empezar, su potencial, ¿sí? En su totalidad, después del año de vida. Así que es mejor iniciar con hidratos de carbono simples, ¿sí? Que no sean muy complejos, que sean fáciles de digerir y que aparecen muy frecuentes en los alimentos. El tema de lo que es la sal y el azúcar es para que se acostumbre al alimento en su forma natural, ¿sí? Para que no requiera después de estos agregados, ya que no son necesarios, ¿sí? El alimento ya contiene los necesarios. Bueno, lo de la forma de la moneda, Juli ya lo explicó, para que no se ahogue. La semilla está medio en contradicción, ¿sí? Porque hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno, está el famoso dicho, cada médico con su libro. Y el tema de lo que es la miel puede generar una reacción ahí en el cuerpo también, que es más compleja, que son todas cosas que se ven en pediatría, pero bueno, tener en cuenta el por qué la miel no se puede consumir, ¿sí? Bien. Ahora, Yo escuché también el profe, ¿cómo se llama? El Maximiliano diciendo que carne, no sé si puede. bien, carne Algo picada, sobre muy bien, carne picada, sí. perfecto, sí, nos habíamos olvidado de eso. La carne picada no se puede dar, y les explico por qué. La carne tiene, nosotros lo que podemos hacer, porque ustedes piensen, no le podemos dar carne picada, no puede comer trozos de carne grande, decimos, bueno, cómo implemento la carne en este lactante? Lo que tiene es que la superficie de la carne tiene muchas bacterias, ¿sí? Entre ellas la famosa Escherichia coli, ¿sí? Esta bacteria, si nosotros cocinamos la carne para el lactante bien por fuera y por dentro, más que nada por fuera porque la bacteria se encuentra en la superficie, no hay ningún problema. Podemos cocinar el pedazo de carne, cortarlo después de que se cocine en trozos pequeños y dárselo. Lo que tiene la carne picada es que las bacterias que se encontraban en la superficie de la carne ahora van a estar en su totalidad, ¿sí? Porque yo piqué la carne, la mezclé en crudo, entonces ahí es donde está el peligro, ¿sí? Para el lactante. Para el lactante y hasta los 5 años de vida no se recomienda dar carne picada según la OMS, ¿sí? Bien eso que agregó la compañera porque nos habíamos olvidado. Bien, entonces quedó el tema de alimentación complementaria. Sí, disculpa, ¿puedes repetir lo de la miel? ¿Por qué no puede ingerir miel? No, sí, no lo conozco muy bien al proceso, pero sé que genera como una alteración metabólica o alérgica ahí en el organismo, pero bueno, búsquenlo porque Ok, dale. si lo quieren decir al final, no te quiero decir algo que por ahí esté mal porque no conozco bien. Leí que daba como parálisis muscular, pero tampoco sé muy bien. Bien, búsquenlo eso, está bueno. Si lo quieren buscar, me parece que está muy bueno para tenerlo en cuenta en el final. Bien, entonces, quedó el tema de alimentación complementaria. ¿Se entendió cómo abordar a la unidad? Sí, si bien en el temario de esta unidad también ya entra un montón de cosas de anato, esto, o sea, ya entramos bien en lo que es el tubo digestivo, teniendo únicamente el planteo lo más cómodo, lo más conveniente es arrancar por alimentación complementaria. Sí, lógico, porque a ver, acá uno no puede arrancar y decir, bueno, el esófago es la primera, no, porque no estarías hablando de lo que es el eje en sí de la unidad, pero tengan en cuenta que acá hay cosas de anatomía para hablar, ¿sí? Ya le digo, cualquier duda que tengan de cualquier tema, sea o no relacionado a esto, pregunten que lo vamos charlando igual acá, ¿sí? No hay ningún problema. Pero bueno, quiero que se entienda si el abordaje de la unidad, de más o menos por dónde uno puede encararla, quedó claro. Bien, pasamos a las 5 si quieren. Bien. Juli, ¿querés arrancar? Sí, UP5, le tengo un cariño porque yo rendí con esta. Acá dice, Magalí tiene 15 años, consulta porque percibe ruidos en el abdomen. Refiere que desea bajar de peso y por eso consume un producto para disminuir la absorción de grasas que compró a través de una red social. Esta es la UP más larga en cuanto a contenido porque, además de que en general tiene un montón de anato y histoficio, en la parte psicosocial tiene también un montón de cuestiones. Primero, en principal, también un poco retomando el crecimiento, contextualizar dónde se encuentra Magali. Magali es una adolescente que está atravesando la pubertad, ¿sí? Pero también, por ejemplo, referido al cuerpo, al bajar de peso, las redes sociales, entra todo lo de violencia estética, el cuerpo como sede de inscripciones creo que era, no vamos a profundizar en esos temas,
pero nada, o sea, son temas que se los pueden preguntar en esta unidad, principalmente creo que la violencia estética es algo que se pregunta bastante, pero nada, yo lo cuento desde mi experiencia, cómo lo abordé yo a esta unidad. Como ya dije, primero contextualizando. Magali, ¿en qué estadio, en qué etapa de su vida se encuentra? Magali es una adolescente, porque tiene 15 años. Y aparte de ser adolescente, ¿qué otro momento va a estar atravesando? La pubertad. ¿Alguien me podría decir principalmente diferencia entre adolescencia y pubertad? Bueno, que la pubertad es un proceso biológico y la adolescencia es un proceso sociocultural. Bien, exactamente. La pubertad es algo completamente biológico, dado por las hormonas, ¿sí? Principalmente las hormonas gonadales y la hormona de crecimiento, a lo que les pasa a todos. Y en cambio la adolescencia es algo, como decía el compañero, social y cultural, es algo distinto para la persona, también va a depender de su contexto familiar, su contexto social, la cultura, el país donde viva, ¿sí? Entonces, nada, la adolescencia, también conocerla como una etapa de transición, ¿sí? Entre lo que sería la niñez y la adultez. Y teniendo en cuenta que antes, que digamos, antes de la adolescencia está la niñez, ¿qué, qué va a estar sufriendo, por así decirlo, Magalí? Teniendo en cuenta que es adolescente y antes fue una niña. Va a adolecer la pérdida del Duelos. cuerpo de la niñez, justamente. Bien, va a tener distintos duelos. Uno de esos va a ser el del cuerpo de la niñez. Y va a haber otros dos también. El de la imagen de los padres Ujú. y el de su rol. Bien, perfecto. Son esos tres duelos. En cuanto a lo que sería su rol, tenemos lo que sería, se va a dar la identificación, lo que era la palabra, se va a dar la identificación, es importante buscar el grupo de pares, ¿sí? A esta edad. También, bueno, el duelo de los padres de la infancia, y acá es muy importante el duelo del cuerpo infantil, ¿sí? Yo por mi parte, el planteo que hice, que la verdad que al profesor le gustó mucho, era justo un profesor de psiquiatría que me dijo, qué interesante lo que me estás planteando. Yo lo que le dije fue, su forma de duelar este cuerpo de la infancia es mediante tomar la pastilla, porque ella se va al espejo y no le gusta este nuevo cuerpo no infantil que ve, ¿sí? Entonces, una forma de duelar es tomar esta pastilla, que justo como dice acá, red social, ni hablar del impacto, ¿sí? Que puede tener en un adolescente que está, digamos, viendo cambios en su cuerpo, ¿sí? Esto más todo por la parte psicosocial. Pero ya pasando a lo biológico, ¿sí? Tenemos varias cosas para hablar acá. Si ustedes se quieren meter de lleno en anatomía, acá dice, porque percibe ruidos en el abdomen. Acá le podemos preguntar a Magali, bien, localizado, ¿en qué parte te duele? Y acá podemos hablar de la topografía del abdomen, ¿sí? ¿Les parece un tema interesante, por ejemplo, para hablar topografía del abdomen? Sí. Sí, Bueno, sí. aquí hay una idea. Ahora lo explayo un poco más. Y si no, directamente pasamos a temas más de biología, todo lo que son la consulta, los controles antropométricos. Magalí, ¿realmente tiene que bajar de peso? Porque acá la unidad no nos dice datos de ella, por ejemplo, de notó que subió unos kilos y por eso quiere bajar. No, acá directamente dice que ella arranca a tomar una pastilla porque desea bajar de peso. Pero Magalí, ¿realmente necesita bajar de peso? Entonces, todas esas cuestiones, ¿cómo la vamos a hacer? Principal, ¿qué es lo que vamos a calcular de Magalí? El índice de masa corporal. Muy bien, el índice de masa corporal. ¿Que cómo se calcula el índice de masa corporal? Eso talla al cuadrado, pesa al cuadrado por talla, algo así. Muy bien, es el peso en kilogramos dividido la altura en metros al cuadrado, ¿sí? Entonces, haciendo esa operación, vamos a obtener un valor que si nos da en el rango normal, por así decirlo, Magali no tiene por qué bajar de peso. ¿Cuáles serían los valores normales del índice de masa corporal?
20 a 25, no sé, por ahí. Es de 18,5 a 25, ¿sí? Entre esos valores es como lo normal, digamos, está en un peso adecuado. Si tiene menos, va a tener una deficiencia de peso, y si tiene más, va a tener un exceso de peso, o ya después tenemos obesidad, sobrepeso y todas esas cosas, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es más? Me olvidé. Antes de sacar el IMC y evaluar si realmente Magalí necesita bajar de peso, es lo primero, decirle que deje de tomar la pastilla, porque esa pastilla puede tener, es el tema, no sabemos qué puede estar haciendo la pastilla, digamos, qué tipo de efecto puede tener. Entonces, lo primero, decirle, deja esa pastilla, tirala a la basura, ¿sí? Lo principal, y ahí sí, vamos con lo que sería el IMC. Teniendo el IMC y suponiendo un escenario hipotético, Magalí no se encuentra entre el 18,5-25, tiene más o tiene menos. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer una mejora en la dieta, ¿sí? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Tenemos que obtener ciertos valores, ciertos datos que nos tiene que proporcionar Magalí para así, vamos a hacer como una modificación en su dieta. ¿Qué le podríamos pedir? Una encuesta nutricional que comer durante la semana, un día de fin de semana. Bien, muy bien. Se le va a pedir que registre a lo largo de una semana, así que vaya anotando 3 días de la semana, que es lo que comen, preferentemente 2 días de semana, y el tercer día, que sea un fin de semana, para ver si se va mucho eh, o sigue en la normalidad, por así decirlo, y de ahí, ¿qué vamos a poder calcular con estos datos que nos va a dar Magalí? El valor calórico total real. Bien, muy bien, el valor calórico total real, que sería básicamente las kilocalorías que ella consume por día. Espectacular. Entonces acá ya nos metemos en lo que serían las leyes de Escudero, ¿sí? Un tema importante, lo suelen preguntar, está bueno poder hacer un buen desglosamiento, ¿sí? De cada una de las 4 leyes que plantea Escudero, ¿sí? ¿Alguien me las puede nombrar así por arriba, a las 4 leyes? Y ahora las vamos desglosando. Ley Dale. de cantidad, de calidad, armonía y adecuación. Muy bien, esas 4. Entonces, la primera, la de cantidad. Habíamos terminado con lo que sería el valor calórico total real. Este valor calórico total real hay que compararlo con otro valor. Para El valor determinar, calórico total teórico. bien, muy bien, que este valor calórico total teórico también tiene un cálculo. ¿Cómo se calcula? Esto es un poquito más complicado. ¿No es el gasto energético basal por el factor de actividad? Muy bien, sí, creo que era así. Sí, entre medio también tenías que multiplicar el peso teórico, me parece que era, no estoy muy segura, pero sí, básicamente con ese cálculo del valor calórico total teórico hay que hacer una comparación. Si son iguales los dos valores calóricos totales, se dice que la dieta, según la ley de cantidad, que la dieta es suficiente o normocalórica. Y si no, después, si el valor calórico total teórico es mayor, ¿la dieta qué sería? Hipercalórico. Bien. ¿Y si es menor? Hipo. Muy bien. Bueno, entonces, teniendo eso como base, ahí es como que ya podríamos decir un poco cómo es la dieta de Magalí, y si capaz, si por ejemplo, si en general su dieta es hipercalórica, ella ¿qué va a necesitar? Una dieta de tipo hipocalórica, ¿sí? Es decir, con menos calorías. Para, en todo caso, bajar de peso de una forma saludable y no con una pastilla. Además de también lo que se recomienda, hacer ejercicio diario, tomar agua y demás. Recuerden que las GAPA recomiendan como mínimo media hora de ejercicio por día y 8 vasos de agua, ¿sí? Por día. Otra cosa también para aclarar esto que les dijo Juli, ella hizo un abordaje de esta unidad muy bueno, pero como les digo yo siempre, por ahí ustedes se sienten seguros con otra cosa. En su momento yo el abordaje de esta unidad la tiré por el lado de Anato, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ahí se los cuento, si les sirve o lo que sea, pero bueno, yo lo que tenía pensado hacer, si me tocaba rendir con esta, era hablar de topografía abdominal, ¿sí?
explicar la importancia, explicar las líneas que dividen a cada cuadrante, qué encuentro en cada cuadrante, para que cuando Magalí nos señala a nosotros dónde siente los ruidos, nosotros saber qué es lo que se puede ver afectado, ¿sí? Yo lo hubiese encarado por ese lado, pero porque yo me siento más seguro con eso. Cada Sí, uno, ya les ya digo. vamos a eso. Después voy a profundizar bien cómo son las divisiones para los distintos cuadrantes. Pero quería terminar de abordar mi introducción con Sí, Escudero. pero justo como había quedado el espacio, digo, Sí. bueno, voy a aprovechar y lo voy a meter. Bien, y aparte, ¿ustedes pensaron qué es lo que pasa si se llega a inhibir la absorción de las grasas? ¿Saben qué efecto puede generar en el cuerpo si se dejan de absorber y de digerir las grasas? No va a haber vitaminas lipídicas y también Eso por un hormonas. lado. Ajá. Muy bien. Y además, vamos a entrar en déficit metabólico, ¿sí? Eso es re importante tenerlo en cuenta. Y muy bueno eso que agregó ahí Abril, el tema de que van a disminuir la que son la síntesis de las vitaminas liposolubles, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, ahora sí, seguí, Juli, si queréis. Perdón que te haya interrumpido ahí, pasa que No, quería. no pasa nada, está bien. Bueno, ahora si me permiten les voy a leer una lista de posibles efectos de la pastilla, es algo que yo desarrollé en tutoría con mis compañeros y nada, que nos pareció muy interesante también para nombrarlo. En el final, si lo quieren ir anotando, la pastilla podría inhibir, son todas obviamente situaciones hipotéticas, ¿sí? Pero acá te dice, la pastilla disminuye la absorción de grasas. ¿Cómo? Bueno, lo puede hacer de un montón de maneras, sí. Puede ser inhibiendo la secreción de lipasa pancreática, bloqueando su absorción en el duodeno, disminuyendo la secreción biliar, secuestrando el lípido, impidiendo la acción emulsificante de las sales biliares, entonces ahí directamente hay una degradación directa y los lípidos se van a eliminar por las heces, ¿sí? Estas son todas cosas que pueden ir sumando, son todas situaciones hipotéticas de qué podría hacer la pastilla. Dato de color, si lo quieren sumar. ¿Podés repetir de vuelta? Sí, sí, por supuesto. Para, después lo anoto en el chat directamente, así les queda, si les parece. Ahora lo anoto. Pasamos a la segunda ley de Escudero, que habíamos dicho que era la de calidad, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley de calidad? ¿A qué hace referencia? Que se debe consumir todo tipo de nutrientes, tipo Bien, proteína, glúcidos, lípidos, y demás. Claro, que el alimento que consumamos tenga los aminoácidos esenciales, los carbohidratos y lípidos. bien. La ley de calidad, ¿sí? Hace referencia a que la alimentación sea completa y va de la mano con que sea variada. Es decir, que tenga una buena integración, una buena proporción de todos los grupos de alimentos. ¿Qué grupos de alimentos conocemos? Según las normas GAPA. Los Repito la pregunta por las dudas. Grupos de alimentos, no macronutrientes. Esa es la fórmula. frutas y verduras, Ahora la desglosamos bien. Yo estoy hablando de los grupos de alimentos. ¿Cuáles tenemos? los lácteos, Vamos a tener, Frutas y verduras, carnes, sí, lácteos, ultraprocesados también. Bueno, vamos a tener cereales y legumbres, ¿sí? Voy enumerando. Cereales y legumbres, frutas y verduras, carnes y huevos, leche, yogures y quesos, que serían los lácteos, aceites, frutos secos y semillas, azúcares, que sería como lo primero que se recomienda que no se consuma, o que en todo caso tenga un 3% o menos en la dieta, ¿sí? Los permitidos, por así decirlo, y agua, ¿sí? Esos son todos los grupos de alimentos. Entonces, en el plato diario, siempre que incorporemos 1 o 2 alimentos de cada grupo, ahí es cuando decimos que la alimentación es completa y es variada, que haya variedad de colores, texturas, sabores, formas, todo. ¿Se entienden?
Bien, ahora después tenemos la tercera, que habíamos dicho que es la ley de armonía. Y ahora sí es cuando entra la famosa fórmula calórica. ¿Alguien la conoce? Creo que es 15% de las proteínas, 55 de hidratos de carbono y 30% de grasa, me parece. Muy bien, tal como dijo la compañera. 55% de hidratos de carbono, 30% de lípidos y 15% de proteínas, ¿sí? Digamos, sería del 100% de las kilocalorías por día, ese es el porcentaje que debe tener cada macronutriente, ¿sí? Y pregunto, ¿alguien sabe del 30% de los lípidos, cómo a la vez es la subdivisión para los distintos tipos de grasas? 10% saturados, 10% monoinsaturados y 10% poliinsaturados. Bien, muy bien. De ese 30% lo desglosamos en 3. 10, 10 y 10. Perfecto. Y bueno, y ahora vamos con la última, la ley de adecuación. ¿Qué tienen entendido ustedes por esta ley? Esta ley, principio. Que puede ser una ley adecuada de acuerdo con la edad, el sexo, el estado fisiopatológico de la persona, la cultura, religión. Muy bien. Había otra compañera también que quería hablar, me parece, y se cortó. No, sería lo mismo, o sea, Ah, tenés que estar adaptar con la situación socioeconómica, cultural, de salud de la persona. muy bien. Es verdad. También un poco lo que me pasó a mí, y en el momento que yo aprendí algo en pleno examen, por así decirlo, a veces también lo que se explica y un poco lo que se da a entender en los seminarios es que se dice que la dieta es adecuada cuando cumple con los otros tres puntos, ¿sí? Es decir, en base a la ley de cantidad, que es lo esperable, que la dieta sea normocalórica. En base a la dieta de calidad, que la dieta sea completa. Y en base a la ley de armonía, que la dieta sea armónica. Pero ¿qué pasa? Yo por mi parte, claro, yo repito como lorito, la dieta es adecuada cuando cumple con los otros tres principios. No, es importante esto mismo que decían ustedes, hay que evaluar el estado fisiopatológico del paciente, sus gustos, sus costumbres, su religión, un montón de cosas. ¿Por qué? Un ejemplo que me daba el docente que me tomó, que me hizo entender bien cómo es algo flexible, no es algo tan así. La dieta es adecuada por esto mismo. Por ejemplo, Magali, supongamos que ella está excedida de peso, su IMC es de 27. Calculando los valores calóricos totales, ella en general tiene una dieta hipercalórica. ¿Cuál es la dieta que ella va a necesitar? ¿Una normocalórica, que es lo esperable, o una una hipocalórica para que pueda bajar de peso? Hipocalórica. Hipocalórica, muy bien, porque ella está excedida de calorías, entonces tiene que empezar a consumir menos. Entonces, por así decirlo, si la dieta que se recomienda es hipocalórica, el principio de cantidad no se cumple. ¿Por qué? Porque lo esperable es que la dieta siempre sea normocalórica, ¿sí? Después, otro ejemplo. Nos viene una paciente y es vegetariana. ¿Qué hacemos? ¿Le vamos a dar, en base a la ley de calidad, le vamos a dar carnes y huevos? Carne no, huevos sí, en todo caso, por ejemplo, el requerimiento de hierro, de un montón más de micronutrientes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos en todo caso a decirle que consuma más huevo y por la parte del hierro le vamos a sumar legumbres, ¿sí? Y no porque el plato no tenga carne, significa que no va a ser completo y variado la alimentación, ¿sí? ¿Se entiende? Como depende de la persona, depende de su estado fisiopatológico, sus gustos y un montón de cuestiones, va a ser adecuada para cada quien en particular, digamos. La adecuación de cada dieta es distinta para cada uno. ¿Se entiende? Sí, sí, cuando yo rendí un examen, la profe me dijo, si la paciente tiene colesterol o, qué sé yo, diabetes o hipertensión, ¿cómo que le voy a decir, no, porque la costumbre de ella es que todos los domingos coma asado, porque hace parte de la cultura, qué sé yo? Entonces, creo que es eso también, el fisiopatológico de la persona también, que cuenta bastante.
Exactamente, muy bien. También, te viene alguien que es celíaco. Cereales y legumbre. No le vas a decir que sea como un plato de fideos, ¿sí? Vamos a ir incorporando de otra parte los distintos nutrientes, ¿sí? Bueno, ¿quedó todo esto claro? También, capaz, escudero, el tema de la dieta de esas cosas es medio lo principal de esta unidad. Pero bueno, también como había dicho Pedro anteriormente, lo podemos encarar más por la parte de anatomía, ¿sí? En cuanto a lo que sería la topografía del abdomen. ¿Qué sabemos de topografía del abdomen? ¿Cómo lo vamos a dividir? En 9 cuadrantes. Bien. Hago 2 preguntas y espero sus respuestas. ¿Cómo se llaman estos 9 cuadrantes y cuáles son las líneas delimitantes para hacer estos 9 cuadrantes? Yendo de izquierda a derecha, de superior a inferior. ¿Qué vamos a encontrar? El hipocondrio izquierdo, el epigastrio, hipocondrio derecho. Ay, no, perdón, de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Igual está bien. O sea, sería hipocondrio derecho, epigastrio y hipocondrio izquierdo. Ahora sí, con los cuadrantes por debajo, ¿cuáles seguían? Flanco derecho, mesogastrio o región umbilical y Flanco flanco izquierdo. izquierdo. Y después fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Ahí está, Bien, muy bien. perfecto. Acuérdense que tanto en el hombre como en la mujer vamos a encontrar algunas diferencias, más que nada en lo que son las fosas ilíacas, izquierdas y derechas, ya lo vamos a ver bien. Y ahora, como les preguntó Juli, las líneas. Acuérdense que son 4. Son 2 en sentido transversal y 2 en sentido horizontal. ¿Sí? ¿Las recuerdan esas líneas? Uh-huh. Tenemos 2 que pasan por la clavícula, ¿sí? Que son las que están en sentido transversal, que son las líneas hemiclaviculares. Vamos a tener ahora la primera, que es en sentido horizontal, ¿sí? Que es la que pasa por el reborde costal inferior, y la última, que pasa en sentido horizontal, es a nivel de lo que son las crestas ilíacas, ¿sí? Entonces, las 2 transversas a nivel de la línea hemiclavicular. Y después tenemos la primera horizontal a nivel del reborde costal inferior y la última horizontal a nivel de las crestas ilíacas. Y ahí nos quedan divididos lo que son los 9 cuadrantes, ¿sí? ¿Se entendió eso? Por ejemplo, si Micaela refiere ruidos, no sé, en el flanco derecho, por decir, nosotros sabemos que va a haber distintas estructuras en el flanco derecho, ¿sí? Y si yo le pregunto a ustedes, ¿recuerdan qué estructura anatómica encontramos en el flanco derecho? Colon ascendente, Bien, asa del intestino delgado. Creo que bien, también un riñón, o sea, el polo inferior sería, ¿no? bien. El polo inferior del riñón, ¿de cuál de los dos? Derecho. Bien, derecho, perfecto. Y el ángulo hepático, ¿sí? Importantísimo no olvidarse del ángulo hepático del colon, ¿sí? Que vamos a ver que se proyecta desde el desde el flanco derecho, perdón, se me confundieron los cuadrantes, y que se dirige hacia lo que es la cara visceral del hígado. Bien, perfecto. Con topografía abdominal entonces no hay ninguna duda. ¿Se entendió entonces el abordaje, sí, de lo que es en general todas estas unidades? Que fíjense cómo nos pueden disparar para un montón de lugares. Hago una pregunta más, que a mí también me la hicieron en el final. ¿Alguien recuerda el aporte energético de cada macronutriente? Es algo que también se lo pueden preguntar si lo encaran así. Hidratos y proteína 4 kilocalogramos y grasas 9. Y alcohol 7. Bien, muy bien, bien. Muy bien que hayan incluido lo del alcohol, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les hablaba Juli, cuando le pidamos al paciente que de esos 3 días de la semana uno sea en fin de semana es para ver también el consumo de alcohol, ¿sí? Recuerden que el alcohol son kilocalorías vacías. ¿Por qué? Porque estamos ingiriendo calorías sin ningún tipo de nutriente. O sea, se entiende, ¿no? Porque nosotros cuando comemos, como ustedes decían, cuando comemos carne estamos consumiendo proteína, la proteína tiene 4 kilocalorías por gramo, pero en cambio el alcohol
van a ser kilocalorías vacías, ¿sí? Bien, entonces, ¿se entendió todo hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran preguntar o alguna duda para sacarse? Ah, también está la UP6, me parece. ¿Está? Sí. No sé si quieren charlar algo de esa, cómo vienen con esta unidad. Bien, si quieren charlamos un poquito así medio por arriba de lo que es la UP6. Maximiliano tiene 25 años, concurre al centro de salud porque en el último tiempo ha aumentado de peso. Refiere que comenzó a trabajar en horario de corrido y por eso consume muchas comidas rápidas y que está tomando más alcohol los fines de semana. Bien, acá estamos retomando un poco lo que decíamos hace un minuto. Y algo para entender en esta unidad es que lo que es la alimentación es algo muy, muy social, ¿sí? Se encuentra muy atravesado por hechos sociales. ¿Por qué? Porque acá no nos dice dónde trabaja Maximiliano. Dependiendo en el entorno en el que trabajes y en su contexto social, vamos a ver qué puede ser comida rápida, ¿sí? Porque no es lo mismo un trabajador de oficina que una persona que se dedica a la albañilería, ¿sí? Estamos hablando de que son dos contextos distintos, dos contextos sociales distintos, por lo tanto, probablemente sean dos alimentaciones distintas, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de poder abordar esta unidad. Recuerden siempre que está concurriendo al centro de salud. Entonces, como repito, como lo había dicho antes, en el centro de salud, entre otras cosas, hay promoción de salud garantizada. O sea, nosotros nosotros no, mejor dicho, el paciente, lo que va a hacer es ir en busca de la solución a este problema. ¿Sí? Fíjense cómo viene con un problema. Y si nosotros vamos a la jerarquía de cómo se organiza el sistema de salud, ¿sí? Si nos vamos al APS, fíjense que esto es una consulta que concuerda, ¿sí? Con el primer nivel, ¿sí? Que es el centro de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es algo de urgencia, es una consulta normal, ¿sí? Se entiende, ¿no? Cómo se puede hacer esta relación. Eh, bien, ustedes, por ejemplo, ¿qué más dirían? ¿Cómo podrían abordar esta unidad? Porque fíjense que si bien en esta unidad se tiene que hablar de metabolismo de aminoácidos, se tiene que hablar de funciones hepáticas y demás, no es una unidad muy, muy, muy linda, por así decirlo, para rendir. Pero sí es una realidad que si refiere que toma alcohol, mucho más alcohol los fines de semana, es ahí por donde nos podríamos meter un poco con hígado, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el hígado es un órgano muy noble, con distintas funciones, entre ellas se encarga de la detoxificación, ¿sí? Por lo tanto, todo el alcohol, o sea, alcohol, nutrientes, drogas, fármacos, cualquier tipo de sustancia que se ingiera, va a sufrir metabolismo en el hígado. Y el hígado lo que va a hacer es detoxificar, ¿sí? Entonces, en este caso, el hígado es el encargado de este proceso metabólico del alcohol. Igual hay otras cosas para hablar, sí, a nivel hepático, de metabolismo del alcohol. Yo conozco gente que por ahí lo ha leído, lo ha estudiado, pero no es algo que se evalúe ahora en nutrición, ¿sí? Pero sí pueden dispararse a lo que es funciones hepáticas. Si quieren, primero pueden hablar del hígado, pueden mencionar un poco lo que es la anatomía del hígado, ¿sí? ¿Cuántas caras tiene? Nosotros vamos a ver que tiene dos, ¿sí? Una antero superior, una posterior inferior. Sí, es un poco complejo explicarlo acá sin imágenes, pero bueno, hablar de las caras, los lóbulos, quién me divide a los lóbulos hepáticos, ¿sí? Un poco más de la histología, brevemente, no es necesario que se vayan mucho por las ramas con la histología, porque si nosotros conocemos la anatomía y su irrigación, vamos a poder entender muchísimo mejor su histología. Recuerden que al hígado le llegan dos tipos de sangre, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran? Mediante lo que es la irrigación arterial y la irrigación venosa. La nutricia por la hepática, arteria hepática, y la funcional por la portal, la vena portal. Bien, perfecto. Sí, muy bien. La vena porta lo que va a hacer es, como decía ahí Abril, llevar la irrigación funcional. Entendiendo esto, nosotros vamos a ver cómo el hígado es que agarra todo eso que se absorbió al nivel del tubo digestivo, sufre metabolismo a nivel del mismo, y vamos a ver al mismo tiempo todos esos desechos de nuestro cuerpo
¿cómo van a terminar formando parte de un compuesto? Que creo que ya lo estuvieron charlando un poco con Julio el tema de la bilis, ¿sí? Así que esa bilis lo que va a hacer después, en parte, va a contener desechos, también va a contribuir a lo que es la digestión y posteriormente a la absorción de lo que son las grasas, ¿sí? Entonces, esta es una manera un poco general, ¿sí?, de abordar lo que es la unidad 6. Ya les digo, es una unidad que a mí en lo personal no me gustó mucho para abordar, me costó mucho hacer el abordaje, pero bueno, sí es importante un poco también retomar lo que son las otras cosas, buscar, sí, en base a la promoción de la salud, distintas herramientas para darle a Maximiliano, como por ejemplo, no sé, prepararse la comida la noche anterior para que él la pueda llevar al trabajo, y así reemplazar lo que son las comidas rápidas, ¿sí? Ya que él refiere que está subiendo mucho de peso y que toma más alcohol los fines de semana. Entonces, tanto las comidas rápidas como el alcohol generan este impacto, ¿sí? El aumento de peso. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo kilocalorías en exceso, y cuando nosotros consumimos kilocalorías en exceso, por ejemplo, no sé, tenemos nuestras necesidades energéticas satisfechas, nuestras reservas energéticas en forma de glucógeno también, ya las tenemos completas. ¿Qué vamos a hacer con todos esos nutrientes que lleguen una vez que yo ya tengo satisfechas mis necesidades y mis reservas? Se van a almacenar, ¿sí? Y si no se pueden almacenar como glucógeno, porque ya tengo todo el glucógeno almacenado, ¿cómo lo voy a almacenar? Grasa. Bien, perfecto, en forma de grasa, ¿sí? Lo vamos a almacenar en forma de tejido adiposo. Vamos a hacer lipogénesis. Esa lipogénesis, esos triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo y que posteriormente, cuando estemos en lo que es deficiencia energética, así con un déficit energético por poca ingesta de nutrientes y o kilocalorías, vamos a usar lo que es ese tejido adiposo, ¿sí? Vamos a romperlo, hacemos lipólisis, y esos ácidos grasos, esos triglicéridos, mejor dicho, van a tener distintas rutas metabólicas, ¿sí? Todo esto haciendo hincapié en que Maximiliano está subiendo de peso. Si sube de peso por comidas rápidas y alcohol, probablemente sea un aumento de peso a nivel de lo que es la grasa, ¿sí? No estamos hablando de masa muscular, porque refiere que trabaja de corrido, por lo tanto no nos dice que hace ejercicio. Además, nos está diciendo el hecho de que consuma comida rápida y mucho alcohol, no nos dice que esto pueda generar un aumento de masa muscular, sino que de tejido graso, ¿sí? Tejido adiposo. Entonces, es importante tener en cuenta cuáles son las vías que nosotros vamos a poder emplear, vías metabólicas en base a cuando hay necesidades energéticas y tenemos estas reservas en forma de tejido adiposo. ¿Cuál es la principal vía metabólica que se emplea una vez hecha la lipólisis para obtener energía? ¿Se acuerdan cuál es? Vamos a romper el tejido adiposo, vamos a tener triacilglicéridos. Esos triacilglicéridos se van a separar, los ácidos grasos del glicerol. ¿Y qué vamos a hacer con esos ácidos grasos? ¿Se acuerdan cuál era la vía metabólica encargada de metabolizar, ¿sí? De generar energía a partir de estos ácidos grasos? Beta. Bien, perfecto, la beta-oxidación, ¿sí? Recuerden que es un proceso que inicia en el citosol y termina completándose en la mitocondria, ¿sí? Principalmente pasa casi todo a nivel mitocondrial. Ese ácido graso pasa a acil-CoA, ¿sí? Ese acil-CoA pasa a acil-carnitina porque necesita entrar a la mitocondria, y como acil-CoA no puede, entonces dentro de la mitocondria nuevamente acil-CoA, luego se oxida y demás, hasta que obtenemos como producto final, ¿qué? En la beta-oxidación. ¿Se acuerdan cuál era el producto final? ATP. Bien, en la beta-oxidación, ¿sí? Porque para nosotros obtener ATP, primero necesitamos que ese ácido graso termine en acetil-CoA, ¿sí? Y ese acetil-CoA sabemos que va a terminar en otra vía metabólica. Y acá es donde empezamos a integrar todo lo que es el metabolismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acetil-CoA que provino de la beta-oxidación de los ácidos grasos ingresa al ciclo de Krebs. Ahora sí, ¿para qué? Para la formación de ATP. Pero primero, ese acetil-CoA tiene que reaccionar con el oxaloacetato,
ese oxaloacetato con el acetil-CoA van a formar el citrato y demás, ¿sí? Con que ustedes sepan el inicio del ciclo de Krebs y que ese ciclo de Krebs es el que me va a terminar dando como fuente, como producto final en partes ATP, está bien, pero miren cómo de la deficiencia energética se hace la lipólisis, se obtienen los triacilglicéridos, ácidos grasos, hacen beta-oxidación, tenemos como producto final acetil-CoA y ese acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, ¿sí? Fíjense cómo esta integración de metabolismo a la hora de hablar del aumento de peso de Maxi, que en este caso sería en un descenso de peso, ¿sí? Pero yo lo que quiero que entiendan es cómo el almacenamiento de exceso de energía en forma de tejido adiposo en algún momento puede utilizarse como fuente de energía cuando haya un déficit energético, un déficit calórico, ¿sí? ¿Se entendió entonces? Alguna compañera preguntó, otra forma de encarar la UP que está muy buena, que si se podría abordar desde un tema que es de crecimiento, diciendo que es un adulto joven y empezar desarrollando desde lo social, explicando el duelo con el mundo laboral, lo que enfrenta con la comida, etcétera. Creo que Está hablaba perfecto. un poco Freud de eso, en el texto de Malestar de la Cultura y todas esas cuestiones. El que se sienta seguro para hablar de ese tema, bienvenido sea, también es una perspectiva muy interesante para encarar la unidad, pero bueno, también no es una unidad muy linda esta, porque entra todo lo de regulación de la ingesta, tema fisiología, que tenemos tipos de regulaciones, una inmediata, una tardía, a nivel del hipotálamo, los distintos núcleos con neuronas y neurotransmisores y así, es horrible el tema. Pero bueno, si les toca esta unidad es algo que les pueden preguntar. Y si no, bueno, directamente, también como Magali en la unidad pasada, van nomás a análisis de la dieta y leyes de Escudero. Claro, eso. No crean que porque un tema esté dentro de una unidad se limite solamente a esa, por ejemplo, la 5. Acá nuevamente se puede emplear lo que es ley de Escudero, pueden pedir que se calcule lo que es el valor calórico total real, valor calórico total teórico y demás. Bien, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ah, bueno, acá pasé por el chat lo que había dicho antes de situaciones hipotéticas de qué efecto podría tener la pastilla. Es un dato bueno si quieren sumar algo más. Y después sí, si se sienten confiados para entrar bien en química, todo lo que es metabolismo de grasas, de ahí pueden arrancar explicando. O también todo lo que es en secreción pancreática, secreción biliar y todos esos temas. Los pueden llevar a eso. ¿Pero quedó alguna duda hasta acá? ¿Se entendió todo? De esta unidad, de las pasadas o tema X, capaz de alguna otra unidad que no hayamos visto. Si no, ya son libres. Bueno, chicos, gracias por haber estado. Cualquier duda que tengan, mensajito, Instagram, algún grupo. Nuestros números están dando vuelta por ahí, así que nada, éxito. Dijeron que la mesa arrancaba el jueves, así que Aprovechen el día que les queda. sí, cualquier duda que tengan, ya saben, nos mandan. Muchos éxitos en el final. Y bueno, a estudiar.